Visión de Isaías, hijo de Amós, que vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Osías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tierra, porque Jehová habló. Hijos crié y levanté, pero ellos se rebelaron contra mí. Conoce el buey a su amo, y el asno el pesebre de sus dueños, pero Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, simiente de malvados, hijos corrompidos. Abandonaron a Jehová, injuriaron al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué seréis castigados aún? ¿Persistís rebelión? Toda cabeza enferma y todo corazón está desfallecido. Desde la planta del pie y hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Herida, hinchazón y llaga fresca no son limpiadas y no son vendadas y no suavizadas con aceite. Vuestro país desolación, vuestras ciudades quemadas por fuego, vuestra tierra delante de vosotros extranjeros la devoran, y desolada como castigada por extranjeros. Y queda la hija de Sión como refugio en una viña, como cabaña en melonar, como ciudad sitiada. A menos que Jehová de los ejércitos dejara un resto pequeño, como Sodoma seríamos, como Gomorra semejantes. Del libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Damos infinitas gracias, queridos hermanos, a Dios nuestro Señor, a nuestro Padre amado, que en Cristo nos ha concedido la gracia de iniciar un nuevo libro de la Biblia, y a decir verdad, el más grande, el más largo de todos los libros de la Biblia. Hoy iniciamos, hermanos, con el libro del profeta Isaías, un profeta que inició su predicación contemporáneo al profeta Oseas, pero ya no predicaba al reino del norte, sino que predicaba para el reino del sur. Se cree que Isaías nació aproximadamente hacia el año 765 a.C., y aunque no se sabe el lugar de procedencia, se considera por tradición que fue Judá y seguramente Jerusalén, por ciertos rasgos de la predicación y de la personalidad del profeta que dan a entender una gran formación o por lo menos un conocimiento político y religioso bastante profundo del pueblo de Israel en el reino de Judá, que seguramente de haber vivido en otra región no conocería de esta forma. El mismo libro nos dice que es hijo de Amós, pero no se refiere al Amós de Tecoa, al profeta Amós, sino seguramente a otro Amós. Los nombres en aquella época se repetían tanto como se repiten ahora. Inicia su predicación aproximadamente a los 25 años, al finalizar el reinado del rey Josías en el año 740, lo que efectivamente lo pone como contemporáneo de Oseas. Mientras Oseas está predicando en el reino del norte para el reino del norte, Isaías predica en el reino del sur para el reino del sur. Como el mismo fragmento que acabamos de escuchar nos lo narra, él predicó durante los reinados de los reyes Osías, Jotán, Acaz y Ezequías. 4 reyes reinaron sobre el reino de Judá, el reino del sur, mientras Isaías predicó. De él se sabe que estuvo casado y que tuvo 2 hijos a los cuales puso, igual que Oseas, nombres simbólicos por lo que Dios iba a hacer en el pueblo. Sobre su muerte no se tiene información alguna bíblica, pero según el Talmud, que es la tradición judía desde antaño, se cree que fue asesinado por el rey Manasés, hijo de Ezequías, hacia el año 687 a.C. o 685, aproximadamente a los 78 u 80 años de edad. Sobre el profeta es lo que podemos decir nosotros. Se deduce, como decíamos anteriormente, que fue muy formado, que estuvo muy cerca de temas como la centralidad de Jerusalén y la dinastía davídica. En él se percibe una constante preocupación por la relajación moral del reino del sur, del reino de Judá. Se percibe también una oposición rotunda a las alianzas políticas, pero más que a ello, a confiar en las alianzas políticas más que en Dios.
Él hace una dura crítica de la clase dirigente de su tiempo y defiende rotundamente a los menos favorecidos. El profeta Isaías nos va a dejar ver en el ejercicio de su ministerio momentos muy álgidos, pero también momentos tristes y de silencio, como de una especie de mini fracaso de su ministerio. Él predicará contra los intentos de alianza política entre el reino del sur, Judá, con la gran potencia del norte, Asiria, como respuesta al ataque pretendido por Damasco y Samaria por el reino del norte, Israel, y sus vecinos contra el reino del sur, Judá. Pero al ver que el rey Ahaz acude, sin prestar atención a sus consejos, a las alianzas políticas con el reino de Asiria, Isaías se retira de la escena y guarda silencio. Solo vuelve a aparecer cuando ya en la época madura o de adultez del rey Ezequías, que empezó a gobernar desde muy pequeño, aconseja a la casa real que no haga alianzas políticas esta vez con Egipto. Al final el rey Ezequías no le hará caso, a pesar de ser muy piadoso religiosamente hablando, e Isaías volverá a decir: yo me voy de aquí, yo ya no predico más, yo guardo silencio. No volverá a aparecer en escena, sino por allá, hacia el año 705 aproximadamente, cuando en las dinámicas políticas Asiria, al ver que Ezequías se alió con su gran enemigo, Egipto, rodea a Jerusalén, la amenaza con tomarla y en una de esas amenazas blasfema contra Dios. Ese es el detonante para que el profeta Isaías vuelva a aparecer por última vez en la escena a predicar. Ahora bien, hermanos, pasemos a hablar del libro, porque el tema del libro es un tema que sí o sí debemos conocer a profundidad y lavar nuestra mente de esas creencias absurdas que todavía existen en nosotros. Cuando nosotros miramos el gran libro que dice Isaías en nuestras Biblias, de 66 capítulos, lo que estamos viendo en realidad son 3 libros que se unieron en uno solo. El libro original, vamos a decirlo así, del profeta Isaías del siglo VIII a.C., es el conformado por los capítulos del 1 al 39, entre los años 740 y el año 700 a.C., época del preexilio. La escena era la constante amenaza de las potencias vecinas contra el reino del sur y el desastre que ocurrió al reino del norte, que desapareció bajo la invasión asiria. Pero resulta que ya en plena época del exilio, casi 2 siglos después, en pleno siglo VI, se redactan los capítulos del 40 al 55. Para esta época ya no estaba vivo el profeta Isaías. Entonces, ¿quién escribió esos otros capítulos? No se sabe el nombre de este autor, pero los expertos en Biblia, los exégetas, lo han denominado el Deutero-Isaías. Ya lo hemos visto en alguna ocasión, la palabra deutero significa segundo. Estaremos hablando de un segundo Isaías. No es que se llame Isaías también. Se le llama segundo Isaías por referirse a la segunda parte del gran libro del profeta Isaías. Seguramente pudo haber sido alguno de los herederos de la predicación de Isaías. Y casi un siglo después aparecerá la tercera parte del gran libro de Isaías, o el tercer libro, que son los capítulos del 56 al 66. A esta parte del libro del profeta Isaías se le conoce como el Trito Isaías o el tercer Isaías. Y lo que nos narran esos 10 últimos capítulos son los acontecimientos del regreso del exilio de Babilonia. En otras palabras, todo el libro del profeta Isaías, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 66, abarca 4 siglos completos, redactados en 3 grandes partes y en 3 grandes momentos diferentes. ¿Cuáles son los temas principales que hallaremos nosotros en el gran libro del profeta Isaías? La santidad de Dios, la conciencia de un pecado como disimulado, como oculto, como solapado en el reino del sur, en el reino de Judá, la inminencia de un castigo por ese pecado, pero una esperanza final de salvación. Hecha esta introducción, vámonos a hacer la reflexión de esta primera parte del libro del profeta Isaías, esta primera unidad literaria del texto de Isaías. Empieza la predicación de Isaías con una fuerte recriminación por parte de Jehová.
Y es un contraste porque en la época en la que estaba Isaías, el reino del sur, Judá, era un reino económicamente seguro, incluso con varias expresiones de riqueza en algunos sectores de su población, con una religiosidad a más no poder, celebraciones y celebraciones y celebraciones, y el culto sumamente obediente en el templo de Jerusalén, pero detrás de todo este bienestar se escondía cierto distanciamiento de Dios. El pueblo aparentaba ser sumamente piadoso, pero en realidad cumplía todos los preceptos religiosos, pero por cumplir, no porque brotaran de su corazón. Y por el contrario, la riqueza de algunos sectores y de las clases dirigentes y aristocráticas contrastaba con la pobreza y la opresión de los menos favorecidos por parte de los gobernantes. Entonces, en medio de semejante tranquilidad y riqueza, aparece por allá el profeta Isaías, de quien algunos dicen que estaba muy cercano a la clase dirigente, según antiguas tradiciones judías, pegando un vaciadón pero terrible sobre los pecados del reino del sur, del reino de Judá, hasta el punto de decir, como escuchamos nosotros, que no había nada bueno, nada sano en el reino de Judá, que estaba tan podrido como una llaga que supura. La predicación de Isaías va a causar revuelo, porque todos tranquilos y contentos con que están cumpliendo con el culto en el templo de Jerusalén, recordemos, estamos en el reino del sur, no van a haber, abro comillas, motivos, cierro comillas, para que tal recriminación venga. Pero es que el profeta poco a poco desenmascarará que la verdadera relación con Dios no es simplemente el cumplir el culto al pie de la letra y las fiestas religiosas y los sábados y las solemnidades y los novilunios, en fin, no, va más allá de eso. Va a un compromiso profundo de santidad, a una no relajación de las costumbres morales y a una equidad social que favorezca a todos y no se convierta en modo de opresión de los menos favorecidos. Quiero invitarlos a que a partir de esto nos pongamos en el lugar del reino del sur, del reino de Judá, y nos preguntemos, según el profeta, el reino de Judá, desde la planta del pie hasta la corona de la cabeza, nada bueno tenía. Si nosotros fuéramos como un termómetro o fuéramos un muñequito hueco que hay que ir llenando con colores, ¿qué tanta de nuestra silueta tendría color de maldad o de pecado o de distanciamiento de Dios o de una religiosidad que no se compromete con el corazón y que no nos transforma, o de un orgullo y una vanagloria que no son necesarios, o de una confianza puesta en nosotros mismos, en los hombres, en este mundo y no en Dios? ¿Y qué tanto en nosotros habría de color de santidad, de verdadera piedad, de una espiritualidad profunda, de una confianza absoluta en Dios, de un seguimiento de la moral que Dios propone al hombre? Preguntémonos, ¿qué tanto de nosotros estaría como una llaga que supura? ¿Y qué tanto de nosotros estaría sano para Dios? Que responda nuestra conciencia. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.